por lo tanto, bueno, nuestra universidad va a vivir otra jornada más de fiesta, la fiesta de la democracia, nada más ni menos, Daniel, y bueno, va a haber también elecciones en cada decanato de las distintas casas de altos estudios que tiene nuestra Universidad Nacional de San Juan. Le damos la bienvenida al profesor Eduardo Carelli, que es candidato a vicedecano junto a Rosa Garbarino, es quien acompaña a la fórmula de Rosa Garbarino, pluralidad y gestión. Es la fórmula que llevan ahí en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. Muy buenos días, profesor Carelli. Daniel Núñez Vivares, junto a Daniel Núñez, los saludan desde los Cronistas de la Mañana, desde Radio Alas. ¿Cómo le va, profesor Carelli? Buen día. Muy bien, buen día, un saludo a la mesa y a todos los oyentes. Bueno, profesor, le agradecemos por su atención. Primera consulta. Tiene que estar relacionado, cuando nos visitaron, en el piso, venían con mucho ímpetu, muchos proyectos a empezar a trabajar a partir del 1 de julio. Pero me imagino que esto se acelera cuando se conocen que las pruebas a aprender son verdaderamente, no quiero decir desastrosas, pero son un desastre, son un desastre. Muy preocupante para nuestros chicos que están culminando la secundaria y que probablemente traten de ingresar a nuestras universidades. Su punto de vista, ¿le sorprendió el resultado, el bajo nivel? ¿Le preocupa? No me sorprendió claramente, porque de la educación que tiene que ver con un contexto social, económico, pero sobre todo social, en donde la educación ha dejado de ser un valor y en donde los padres se preocupan más por si a su hijo lo retaron en la escuela o se queja si le pusieron una mala nota, que por ver realmente cuál es la problemática que el hijo tiene, ¿no? Estamos ante una situación verdaderamente compleja. El sistema educativo evidentemente no está dando la respuesta, pero la sociedad tampoco está poniendo la educación como un valor esencial como lo era hace varias décadas atrás, en donde se veía la escuela como la herramienta esencial, tanto primaria como secundaria, como la herramienta esencial y básica para el ascenso, el progreso social, el crecimiento económico. Entonces, en la medida que no retomemos esa senda, vamos a seguir teniendo este deterioro, ¿no? La sociedad ha cambiado, las preocupaciones de los padres son otras, muchas veces son económicas, no transmiten a los jóvenes el valor acerca de lo que significa la escuela. Nuestra sociedad ha cambiado mucho en ese sentido. Cuando yo era niño, nuestros padres estaban encima de nosotros, de las notas que sacábamos, incentivándonos a superarnos, a mejorar. Hoy en día los jóvenes son diferentes, en un contexto que también es distinto, ¿no? Muy distraídos por las nuevas tecnologías que muchas veces son utilizadas de forma crítica, las redes sociales que ocupan una gran cantidad de tiempo, el YouTube, que uno ve YouTube, cómo los jóvenes se distraen utilizando esa plataforma, las plataformas como TikTok. Es decir, lo que estamos viendo es una transformación de la sociedad a partir de las nuevas tecnologías, a partir de nuevos usos y costumbres. Profesor. Lo problemático es, sí. No, lo habíamos perdido, por eso, adelante, profesor. No, decíamos cómo las nuevas plataformas como TikTok, como YouTube, que tienen una descarga de contenidos, también pueden ser perfectamente bien utilizadas cuando se aprovecha la información que en ellas hay contenida, ¿no? Sobre todo en YouTube, pero los jóvenes no la usan precisamente para ese tipo de descargas de esa información, sino como un entretenimiento pasajero, permanente, que les quita una gran cantidad de tiempo que podría ser volcado en la educación. Hay poco control por parte de los padres. Es decir, la problemática de la educación es compleja. Hay responsabilidad del sistema educativo, claramente, pero esa responsabilidad es muy difícil de corregir cuando lo que está cambiando es la sociedad en este momento, ¿no? Es decir, la educación no vuelve a convertirse en un valor para la familia, para la sociedad en su conjunto. Bueno, no vamos a tener mejores números en la escuela, eso sin duda.
La verdad que esto, señor Carelli, es preocupante, ¿no? Y fundamentalmente para aquellos que, bueno, ingresan a la universidad, teniendo entendido que justamente la Facultad de Filosofía, Humanidades y Arte de nuestra provincia, de nuestra Universidad Nacional de San Juan, bueno, saca profesores o tiene la carrera del profesorado de matemática, lo cual implica de que... Y la licenciatura. Y la licenciatura, bueno, pero, a ver, nuestros chicos que llegan con un nivel muy bajo. Estaba leyendo los números realmente de cómo llegan a la escuela, desde la escuela secundaria a la universidad, y realmente no me deja de sorprender los números, porque tan solo el 14.2% logró satisfactoriamente los contenidos, el 54.6% alcanzó únicamente los niveles más bajos y el 31% ni siquiera alcanzó esos niveles bajos. Esto implica que el año que tienen, tengo entendido que es un año de nivelación que tienen estos alumnos para poder justamente alcanzar los niveles y poder lograr ingresar a la carrera del profesorado de matemática, es corto. ¿No será que tendremos que ampliar la armada teniendo en cuenta estos niveles? Bueno, lo que pasa es que acá se genera una especie de respuesta trampa, ¿no? Porque la universidad va a decir que la problemática o la falta de formación viene de nivel medio, el nivel medio aduce que la falta de formación viene de la primaria, y así lo que hacemos es pasarnos la responsabilidad. Además, el sistema educativo en su conjunto ha encontrado cierta comodidad con algún tipo de facilismo, que hace que cada vez sea más sencillo pasar de un año a otro, se están eliminando completamente las repitencias, cada vez se amplía más la cantidad de materias que un alumno se puede llevar a las mesas de exámenes o previas, entonces este tipo de sistema cada vez más laxo, podríamos decir, habría que ver hasta dónde ayuda a la mejora de la evaluación en el sistema educativo, ¿no? Yo creo que lo que ha hecho el sistema educativo es adaptarse a una nueva realidad, a una nueva sociedad, como yo les decía antes, una sociedad que no contempla la educación como algo esencial, muy diferente a lo que pasa en las sociedades orientales. No es que tengamos que compararnos, pero en China, en la India, en Japón, en Corea del Sur, uno ve, en el caso mío como docente, los videos acerca de cómo son las pruebas para ingresar a las principales escuelas de nivel medio, a las principales universidades del país. Son extremadamente exigentes. Por parte de los padres se le exige a los hijos una responsabilidad adicional, de donde aparte de tener que ir a la escuela y de formarse en la escuela, ya sea primaria o de nivel medio, se le exige una formación de excelencia, ya sea tocando un instrumento musical, o ya sea practicando un deporte. Es decir, hay un nivel de exigencia social, un nivel de preocupación acerca de la formación de los hijos, que lamentablemente en la sociedad argentina actual eso no es que se esté perdiendo, pero es cada vez para menos cantidad de familias, no se está convirtiendo en una especie de formación para la élite, y el grueso de la sociedad argentina lamentablemente se encuentra en una deriva, podríamos decir, ¿no?, en cuanto a la formación educativa. Profesor, una de las propuestas es de alguna forma de pluralidad y gestión, es gestionar sobre todo primero para que los chicos los futuros ingresantes puedan ingresar a la Facultad de Filosofía, Humanidades y Arte, ¿cierto? Y no queden en el intento, ¿cierto? Y lo que pasa es que nosotros vamos a hacer un esfuerzo importante para tratar de combatir la deserción. Ayer me tocó visitar un quinto año de la carrera de turismo, carrera en la que yo mismo soy docente. Yo estoy en el segundo año de la carrera, y bueno, me llevé, digamos, la triste impresión, la triste noticia de que ese quinto año tenía 6 alumnos, en la materia de quinto año con solo 6 alumnos. Cuando uno recibe por lo menos más de cerca de 150 o 200 alumnos en primer año. Entonces, de 150 o 200 alumnos en primer año, y haber visitado un quinto año con solo 6 alumnos, esto tiene que de alguna forma generarnos un shock y hacernos abrir los ojos y comenzar a pensar qué nos está pasando, qué estamos haciendo mal, para que lleguemos a un quinto año
con un porcentual menor a cero, de cercano al 0%, podríamos decir, ¿no? Saquemos la cuenta, de 200 y que lleguen 6. Claro. Claro. Estamos hablando de un 3% de egreso de justamente la cantidad de inscritos, ¿no? Que ni siquiera han egresado, están cursando el quinto. Claro, todavía, exactamente, ¿no? O sea que eso es bastante preocupante. No es una problemática solo de turismo, es una problemática que nos expresan los claustros en su conjunto. Los niveles de deserción son extremadamente altos, hay que estudiar qué variables puede ajustar la facultad, si aumentar, como bien decían ustedes y planteaban, el tema de cursivos de ingreso a la facultad más largo, dependiendo de las carreras, si los planes, replantearse si los planes de estudio también no son extremadamente largos, ¿no? Porque en el mundo se está avanzando hacia planes de estudio de carreras de 4 años, con los jóvenes, y acá seguimos con carreras de 5 años, en la Facultad de Filosofía, exceptuando matemática, creo, o alguna carrera como turismo que tiene una tecnicatura o una salida intermedia. Todas las carreras de la facultad son de 5 años, cuando el mundo avanza hacia carreras de 4, y el quinto año quedará para una formación, por ejemplo, aquel que quiera ser docente de la universidad y que haga un quinto año con algunas materias de formación específicas para convertirse en docente de la universidad. Pero para trabajar en el nivel medio se deberían avanzar hacia planes de estudio que tengan 4 años. Eso les permitiría a los jóvenes conseguir trabajo, buscar trabajo mucho más rápido, y no que abandonen la universidad por la necesidad de trabajar. Y el acompañamiento inicial en primero y en segundo año se vuelve absolutamente clave. Hay que atender problemáticas económicas en los alumnos. Me tocó, cuando yo era secretario de Asuntos Estudiantiles, implementar un sistema de becas de desayuno y becas de merienda. Entonces aquel que venía de departamentos alejados y que tenía escasos recursos, o aquel que salía de trabajar, que pudiera acceder a un sistema de becas en donde la facultad le pagaba el desayuno o la merienda, a los efectos de que, acompañar el tránsito, hay que hacer más benévolo el tránsito del alumno en la facultad. Entonces tenemos que atender todos los frentes, podríamos decir, ¿no? Quizás una formación más larga en el cursillo de ingreso, quizás ayudar a los alumnos económicamente en aquellos, o atender esos casos especiales que así los requieran, hacer carreras más cortas, en fin, hacer la universidad más atractiva, ¿no? Más accesible el tránsito en la universidad. Claro. Sí, pero también hacerla atractiva teniendo en cuenta que lamentablemente, ¿no? En este periodo lectivo 2025 nos comentaban ustedes que habían tenido menos inscritos que años anteriores. Lo mismo está pasando en el resto de las facultades de nuestra universidad. Como que, son tantos años, no hay mucho interés entre los chicos. Hay otra información que ya la vamos a conversar, que también me llamó la atención, de esto que tiene que ver con lo que se ha logrado con la educación, destruyendo la educación durante décadas en nuestro país. Muy arduo trabajo van a tener con Rosa a partir del 1 de julio, cuando se hagan cargo justamente del decanato de filosofía, para lograr justamente esto, hacerla atractiva, lograr que los jóvenes no vayan a desertar a medida que empiezan a avanzar y tengan que salir justamente con otras situaciones de la vida y dejar la universidad, ¿no? Y son 4 años de gestión, que es una cantidad ideal para medir si uno ha tenido éxito, ¿no? Entonces uno puede decir, hemos empezado la gestión de acuerdo a la inscripción de primero a segundo, de segundo a tercero, con determinadas tasas de abandono, y tras 4 años ver si han logrado mejorar la permanencia de los alumnos en la Facultad de Filosofía, ¿no? Claro. Obviamente nunca se va a alcanzar rápidamente, esto requiere décadas de trabajo, no se va a alcanzar una disminución a lo ideal, que sería una cifra mínima, que tiene que ver con que un alumno se desilusionó de la carrera, descubrió que no le gustaba, que va a estudiar otra cosa y que tiene éxito en el estudio de otra carrera. Eso sería lo ideal, digamos, ¿no? Que la deserción que tengas es una deserción que es porque el alumno decidió estudiar otra cosa, y no porque
queda decepcionado de la carrera, tiene que trabajar, sale al medio, no se siente capacitado para hacer una carrera universitaria, no se siente preparado, no entiende lo que le daban en las clases en la facultad, no estaba preparado para afrontar un examen final. Es decir, el abandono por ese tipo de motivos es el más doloroso y el primero que tiene que combatir la universidad. Profesor, hace 48 horas atrás estuvo el debate de los rectores, los tres candidatos a rectores. Jorge Cocinero hizo hincapié en que, bueno, la política desgraciadamente se había metido en los claustros universitarios acá en nuestra universidad, de tal forma de que, bueno, la educación había pasado a un segundo plano. En filosofía, ¿esto es donde más se ve? Y en filosofía se ve, yo no puedo decir que sea donde más se ve, porque seguramente hay otras facultades que deben estar viviendo realidades similares, pero en filosofía esto se ve. Y se ve, por ejemplo, en la conformación de las listas para futuras autoridades de la facultad. En el caso nuestro hemos buscado que las listas sean representativas en el sentido de, por ejemplo, la lista de personal de apoyo universitario, la de los administrativos, que esté representada por personas que vienen de distinta extracción edilicia, es decir, que trabajan en distintos lugares de la Facultad de Filosofía, o que la lista de docentes esté representada por personas que tengan experiencia en la docencia, años de trayectoria en los claustros. A nadie se le ha preguntado cuál es la extracción política, la ideología que tiene. Sin embargo, en el oficialismo, y esto no estoy haciendo una crítica, sino simplemente señalando la realidad, claramente las listas para el gobierno de la facultad y de la universidad que se han armado responden a alineamientos ideológicos y partidarios muy claros, ¿no? Cuando uno repasa los nombres de los candidatos se encuentra con personas de larga trayectoria, en algunos casos, pero mayormente de larga trayectoria en determinados sectores de la política nacional y local, ¿no? Un sector muy vinculado a la izquierda, está muy presente, fuertemente presente en la lista del oficialismo, también sectores vinculados a lo que se denomina genéricamente el kirchnerismo, que sería este peronismo de izquierda que tenemos en el presente, y esas personas pueden ser perfectamente identificadas. Es más, yo creo que hasta sus propios colegas conocen su vida política, que, a ver, todos pueden llevar adelante su vida política. Lo que no compartimos es que la facultad se partidice en el sentido de que termine siendo tribuna privilegiada de un determinado sector de la política nacional y local, ¿no? Lo que hemos visto es cómo la facultad se ha convertido en una platea de determinados sectores de la política nacional. Vemos autoridades como el rector o el vicedecano de nuestra facultad en un acto con Grabois o con Santoro, ¿no? Siempre en la facultad, en el salón de actos de la Facultad de Filosofía. Pasó lo mismo con Rossi, cuando se lo trajo Rossi a las facultades sociales, que no estamos en contra incluso de la visita de esta clase de personas que tienen un perfil muy alto en la política nacional a una facultad, ¿no? Que se entienda. Para nada estamos de acuerdo, para nada estamos en desacuerdo con que eso ocurra. Lo que creemos es que tiene que haber, en todo caso, una invitación similar para que participen todos, y que incluso la facultad se convierta no en una platea para un político determinado, para Grabois, para Rossi, para Santoro y varios más, sino que en todo caso la universidad y particularmente la Facultad de Filosofía sea un lugar de debate de ideas. Yo me hubiese encantado que si vino Grabois o si vino Santoro, perfectamente se invita a un político de una línea contraria para poder llevar adelante un debate. Yo creo que ese es el deber de la universidad, debatir las ideas, compartir las experiencias, construir a partir del diálogo que se puede dar entre las distintas ideologías, y no convertirnos nosotros simplemente en ofrecerles, ¿no?, nuestros lugares, que por supuesto se convierten en lugares ideales porque uno les lleva al público, les lleva a los alumnos, les lleva a los docentes, para que se realicen este tipo de actos claramente partidarios en un lugar que debería no mancharse con esto, ¿no? Insisto, estoy de acuerdo con la participación de los políticos y la visita de los políticos en la universidad y en la facultad, pero en otro contexto, en el contexto de un debate, en el contexto de una de
de un lugar, de un púlpito en el cual se los pueda someter a preguntas, y no que simplemente sea un discurso, una exposición de ideas, y que los distintos estamentos de la facultad sean tratados simplemente como un público privilegiado, digo, ¿no? Para ellos un público esencial y privilegiado. Y mucho más, teniendo en cuenta, bueno, conversando yo con algunos alumnos justamente de filosofía, cuando visitó esta facultad el señor Graboy, me manifestaba que, bueno, a través de algunas agrupaciones estudiantiles, como que de prepo, querían que participaran justamente en el salón de la exposición que Graboy. No les dejaban alternativa, iban sí o sí, les manifestaban. La verdad que todo esto también trae un poquito a la violencia, ¿no? Bueno, desconozco esa situación. Sí recuerdo que me tocó vivir algo parecido, estando yo tomando un parcial, no este año, en años anteriores, estando yo tomando un parcial en una fecha cercana al cierre del cuatrimestre, y que apareciera un docente bastante activista, pidiéndome que autorizara a los alumnos a que bajen a una actividad política en el aula magna. No recuerdo con quién fue esa actividad, quién había visitado el aula magna en ese momento, pero bueno, yo lo que hice fue negarme a que los alumnos se fueran, simplemente porque ya estaban realizando un parcial, estábamos en el cierre del cuatrimestre, y además no me parecía sinceramente bien que venga un colega mío a pedirme que yo libere a los alumnos de un parcial para que bajen a una actividad política al aula magna, ¿no? Entonces, yo eso no es que me negué, simplemente entendí que tenía que privilegiar el cierre del cuatrimestre, la evaluación de los alumnos. Después, si los docentes no entregamos las notas en tiempo y forma, tenemos que pedir autorizaciones especiales para poder aumentar una semana el semestre y esperar, el cuatrimestre, y esperar a que las autoridades te avalen, te autoricen, ¿no? Esa semana adicional que vos estás pidiendo. Realmente es muy engorroso, y muchas veces no es conveniente, claro, para nadie, no es conveniente para el alumno, que tiene que afrontar varias materias, para el docente. Los docentes también dictamos varias materias en un cuatrimestre. Entonces yo insisto, esto de que comentan ustedes no me tocó vivirlo, lo desconozco, pero sí me tocó vivir una situación similar, parecida, hace algunos años atrás, y bueno, por supuesto, no acepté el convite de que mis alumnos participaran de esta clase de eventos, porque, insisto, privilegié lo pedagógico, lo educativo, a un acto político. Privilegió la educación antes de la política, y eso me parece extraordinariamente bien. Daniel. Sí. Profesor, a ver, lo que nos ha comentado es grave, aparte una falta de ética, pero ¿cuánto, siguiendo en el ámbito de esta extremada politización, se puede decir extremado, tratar de lograr un pensamiento único en una casa de altos estudios, cuánto ha afectado al ámbito laboral, tanto del no docente como del docente, profesor? Y ha dañado el vínculo, sobre todo entre colegas, ¿no? Ha dañado el vínculo entre el personal administrativo. La grieta, básicamente la grieta. Docentes. Sí, se ha profundizado la grieta, podríamos decir. De hecho, en el caso que nos toque ganar, queremos generar una oficina desde la cual podamos tratar esta clase de problemas, porque hay una especie de profundo resentimiento, ¿no?, entre las personas que integran los distintos estamentos, sobre todo el personal administrativo y el personal docente, que nos obliga a contemplar la posibilidad de trabajar en la recuperación de una mejor convivencia institucional. Por eso es que pensamos abrir, en el caso que nos toque ganar, una oficina para corregir esta grieta, que a veces ha tomado ribetes hasta violentos, ¿no? Hay casos de personal no docente que ha pedido cambio de lugar de trabajo, simplemente porque se vuelve a veces desaconsejable, invivible, seguir perteneciendo a una determinada oficina, porque bueno, se terminan generando situaciones de incomodidad, de maltrato, ¿no? Entonces la grieta ha llegado a la facultad, y nos da la impresión que si no hay un cambio de timón, si no hay un cambio de rumbo, esa grieta ha llegado para quedarse. Y esto es preocupante, ¿no?, que haya llegado para quedarse en una institución que debería ser modelo
en muchos sentidos, incluso modelo en convivencia, ¿no? En convivencia institucional. Así que, bueno, es preocupante que la grieta que afecta a la sociedad argentina y que afecta a la sociedad global, porque estamos viendo cómo se van diluyendo los partidos políticos que están ocupando el centro, la centro derecha, la centro izquierda, y cada vez más se van produciendo corrimientos hacia los extremos que llevan a que la sociedad participe, avale y se involucre con estos corrimientos, y de ahí ese vacío que queda en el centro, que es lo que termina generando la tan famosa grieta, ¿no? En la facultad nuestra se ve claramente esa grieta, está muy presente, y algunos aducen de que está presente incluso en las listas de la facultad, ¿no? Más allá que nosotros no buscamos representar ningún sector en específico, sí es verdad que el oficialismo se ha corrido muy a la izquierda, y a veces cuando uno de los dos sectores, no necesariamente los dos, pero cuando uno de los dos sectores se corre hacia un extremo, y poco a poco esa grieta va apareciendo, ¿no? Va resurgiendo y lo va haciendo con fuerza. La última, antes de dedicar, es decir, otorgarle los minutos para que haga, porque ya estamos en tiempo de descuento, les dé un mensaje a todos sus colegas, a todos los trabajadores también, no docentes, a todos los estamentos de la comunidad universitaria y en esta casa de altos estudios. Estábamos hablando de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Arte. ¿Usted ve ansias de cambio, ansias de que por lo menos en filosofía y también en la Universidad Nacional de San Juan se vuelva a constituir el diálogo, se vuelva de alguna forma a las bases a ser una institución de científicos, es decir, basada en la cientificidad y en la educación, profesor? Y yo soy conocido en los medios por realizar análisis en cuanto a política internacional. Sí. Y lo que uno ve que está pasando en el mundo y que está pasando también en la Argentina es que hay una sociedad silenciosa, una sociedad que escucha, una sociedad que participa en las redes sociales, pero una sociedad que después se expresa de forma más o menos independiente, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a lo que cree que hay que cambiar y modificar. Lo hemos visto en las últimas elecciones nacionales en Argentina, lo hemos visto en las para presidente me refiero, lo hemos visto en las elecciones para renovar cargos legislativos, lo que se está dando en Argentina durante este presente año. Sí, 4 o 5 distritos, exactamente. Exactamente, ¿no? Y lo que se está viendo es una respuesta de la sociedad que de forma callada va expresándose. Nosotros no sabemos si esa realidad se va a dar en la facultad, si va a prevalecer el voto feudal, es decir, el voto de los gremios que buscan traccionar. En el caso nuestro, claramente tenemos el gremio docente que se llama DICO, incluso el gremio al que yo pertenezco, que busca traccionar votos hacia el oficialismo, ¿no? De hecho, el secretario gremial inexplicablemente es candidato a ser consejero superior de la universidad. Entonces no sabemos si vamos a tener una sociedad silenciosa que va a votar por el cambio, que va a reclamar el cambio, o si las estructuras feudales que se han venido construyendo en las últimas, podríamos decir, décadas, o en los últimos 15 años, si esa construcción política feudal que se ha hecho en la universidad se va a terminar imponiendo. La realidad la vamos a tener, la verdad la vamos a tener con el número puesto del resultado de estas elecciones, ¿no? Si realmente la sociedad acompaña el cambio, prefiere el cambio, entiende que la universidad está en un marasmo, en un parate, y que ha llegado el momento de dar un giro copernicano, o si por lo contrario, las construcciones feudales que se han dado en los últimos años, de reparto de cargos, de reparto de categorías, bueno, es lo que termina imponiéndose, ¿no? Yo creo que el gran enigma, la gran incógnita está en qué modelo de universidad y de facultad va a elegir. Bueno, la cita es el próximo día miércoles 11, seguramente a partir de las 8 de la mañana y hasta las 18 horas las elecciones. Coméntelo antes de que le brinde. Perdón, ¿hay hasta las 18 horas, profesor? ¿O No, hasta las 21 horas. Hasta las 21, sí, por las calleras y todo horas. Sí. Sí, bastante largo, lo cual hace que sea... ¿Cuántas mesas hay en filosofía? ¿No? ¿Cuántas mesas hay en filosofía? No tengo el número acá presente, pero creo que hay 6 mesas de alumnos, 3 docentes, una de personal de apoyo. No recuerdo la cantidad de mesas de egresados, tendría que tener junto a mí la planilla que establece las mesas. No estoy yo trabajando con el armado de los grupos de fiscales, sino tendría esa cifra mucho más presente. Claro. Pero
pero más o menos va por el número que les estoy comentando. Bien. La elección es verdad, comienza a las 8 de la mañana, pero termina a las 21 horas, haciendo que sea demasiado maratónica. Piensen ustedes que el horario termina siendo más largo incluso que una elección nacional. Claro. Una dificultad para contar los votos, una dificultad enorme para contar los votos, porque no se gana por mayoría, sino que los votos son ponderados porcentualmente por estamento. Claro. Es decir, que los resultados no los vamos a tener de forma inmediata. Obviamente no va a terminar el día sin que se sepa quién ganó, al menos en la Facultad de Filosofía, porque somos solo 2 listas, pero tiene un sistema de ponderación del voto que hace que sea mucho más dificultoso estar estableciendo los porcentuales necesarios para ver quién se impone. Ahora sí, el mensaje, ¿no? Para todos los estamentos universitarios fundamentalmente. El mensaje inicial es invitarlos a que participen de esta elección. Ustedes lo decían al principio de la nota, la democracia es una fiesta. Los argentinos debemos vivir la democracia como una fiesta. Y con respecto a los mensajes particulares para cada uno de los estamentos, y bueno, invitarlos a que se animen al cambio. A los docentes queremos que sepan que lo vamos a defender, que vamos a privilegiar la carrera docente, tantas veces anunciada y nunca implementada la carrera docente. Nosotros hemos hecho mucho hincapié en nuestra propuesta para los docentes con el tema de la implementación de la carrera docente, de respetar las trayectorias, de evitar los paracaidismos que se han visto recientemente, defender los derechos, acompañar al docente en la defensa de sus derechos, porque cada vez se le exige más, cada vez se le pone más mesas de exámenes, cada vez se le restringe o se le acorta más el desarrollo del cuatrimestre. Hay muchas cátedras unipersonales con gran cantidad de alumnos, y esto también tiene que ver con el tema de la deserción, ¿no? La gran cantidad de cátedras unipersonales que hacen que el docente no pueda atender la totalidad de las problemáticas. Entonces, también hay que atender esta situación. Con respecto al personal de apoyo, decirle que vamos a tratar de subsanar y de cerrar esta grieta, vamos a evitar persecuciones, vamos a evitar repartir cargos o categorías o subragancias a categorías de acuerdo a la cara del cliente, que de hecho queremos crear una comisión de notables dentro del personal PAU, del personal de apoyo universitario, para que sean una especie de comité asesor, para que llegado el caso de entregar subrogancias, las hagamos también con el pleno acuerdo del propio estamento, ¿no? Yo creo que esto es una medida absolutamente innovadora, que en lugar de ser arbitraria la entrega de las subrogancias, por lo menos, a que haya una instancia de consulta. Vamos a cubrir los cargos que en este momento se encuentran vacíos, hay cargos que no están dados, no sabemos por qué, y cuando se produzca una vacancia, la vacancia la vamos a cubrir dentro del año calendario de producida la vacancia, a los efectos de no especular con el reparto de cargos, el reparto de categorías, ¿no? Así que yo creo que esto es transmitirle tranquilidad de que ya no va a haber un uso político ni un uso clientelar de los cargos del personal de apoyo, de las recategorizaciones del personal de apoyo. Con respecto a los alumnos, bueno, decirles que vamos a luchar por ellos por todas las formas posibles. La facultad existe porque tenemos alumnos que concurren a ella. Si no tuviéramos alumnos, no tendría sentido la universidad pública, no tendría sentido la Facultad de Filosofía en este caso. Así que luchar para detener la deserción, luchar para aumentar la cantidad de becas de fotocopia. Lo vamos a implementar nuevamente porque existió en algún momento en la universidad, en la Facultad de Filosofía y se perdió, las becas de desayuno, las becas de merienda. Vamos a reabrir la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Increíblemente la Facultad de Filosofía cerró la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, la cerró, es decir, apagó la luz, cerró la puerta y puso llave. Los alumnos se han quedado sin un interlocutor, sin una autoridad que sea la interlocutora de los alumnos y que pueda escuchar los problemas, porque no todos los problemas pueden ir al centro de estudiantes, ni el centro de estudiantes puede ser interlocutor de todas las problemáticas que presentan los alumnos. Así que lo primero que vamos a hacer son abrir la Secretaría Cerrada, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, la Secretaría de Investigación y Creación. Y con respecto al egresado, bueno, vamos a darle a ese egresado la participación que reclama y que se merece dentro de la facultad. Vamos a convocarlo para que participe, para que la información que nos proporciona, porque viene del lugar donde la universidad no está, que es la realidad docente, la realidad cotidiana, el día a día en el medio, y para que ese docente, ese egresado nuestro, nos transmita la información, nos comente cuáles son sus necesidades, qué posgrados necesita, qué diplomaturas necesita, qué especializaciones necesita. Vamos a crear un departamento de posgrado que va a estar de graduados, que va a estar permanentemente abierto, no tal día de la semana de 10 a 12,
¿no? Porque pareciera que la oficina de graduados que tiene la facultad tiene una especie de horario de boutique, ¿no? Tal día abre 2 horas, tal otro día abre en un horario cambiado. Nosotros vamos a tener una oficina de graduados abierta de forma permanente y le vamos a permitir al alumno que se reciba, el alumno que se recibe automáticamente va a ser inscrito en el padrón de graduados. Si no quiere estar en el padrón de graduados, va a tener que manifestar que no quiere hacerlo. Todo lo contrario de lo que es ahora. Ahora el alumno se recibe y no lo inscriben en el padrón de graduados, de hecho, tiene que manifestar su voluntad. Esto es exactamente al contrario. Si uno quiere que el alumno siga, nuestro alumno que se recibe, se siga capacitando, se siga involucrando con la vida universitaria, no tenés que cortar lazos con ese alumno. Entonces lo primero que hay que hacer es vincularlo ahora en el Nuevo Testamento, en su Nuevo Testamento, que es el Testamento graduado, y a partir de ese Testamento graduado comenzar a trabajar con él desde un lugar distinto, ¿no? Creando una bolsa de trabajo, informándolo acerca de los llamados a las escuelas, convocándolo para que dicte diplomaturas, por ejemplo, que es algo que muchos graduados especializados pueden perfectamente realizar de la mano de la Facultad de Filosofía. Es decir, vamos a trabajar con los graduados de una forma plena, absoluta, convocándolos, cosa que nunca se hace. ¿Cuándo se nos llama graduado? Cada 4 años, ¿no? Cada 4 años, mirá, vení, tenés que votar. Nosotros estamos muy lejos de eso, queremos un trabajo permanente con los graduados. Profesor, le agradecemos por su tiempo, por su atención y obviamente le deseamos la mejor de la suerte para usted, para la candidata decana Yosa Garbarino, por pluralidad y gestión, que, bueno, va a elecciones en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes como decanos y vicedecano respectivamente. Que tenga buen día, muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y obviamente lo vamos a estar consultando ya probablemente al otro día, como lo dijo usted. Sí, el día jueves, las elecciones. Cuando ya se sepan los resultados. Sí, ¿no? Sí, son muy largas, muy tediosas, pero es una fiesta de la democracia en nuestros claustros universitarios que tienen juveniles nada más ni menos 51 años. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. No, por favor, el agradecido soy yo y bueno, quiero de alguna forma reconocer que el compromiso de un medio, como en el caso de ustedes, el programa que tienen, los cronistas de la mañana, que de alguna forma acercan a la gente el conocimiento necesario de lo que está pasando en la universidad, de lo que es la universidad y se han involucrado y bueno, y son uno de los pocos medios que creo que han entendido cómo es el juego político, cómo es el sistema de votación en la universidad y lo han puesto a consideración de la gente. Así que el saludo y las felicitaciones son mías. Muchísimas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias y mucha suerte, profesor. Muchas gracias. Fue el profesor Eduardo Carelli, hombre de Facultad de Ciencia, Filosofía, Humanidades y Artes, historiador, analista político. Bueno, estamos en tiempo de descuento. En unos minutos tal vez nos estén visitando Antonio Molina y Laura Muñoz, que es la candidato a decano y vicedecano en sociales. Es social, exactamente. Tendremos también